Paz y amor para todos ustedes. El día de hoy quisiera examinar cuál es la única y verdadera religión. Pero esa pregunta de por sí es una pregunta equivocada. Es una pregunta mal hecha. Porque en realidad no existe la única y la verdadera religión. Todas las religiones contienen una parte de la verdad en menor o mayor grado. Pero en este video quisiera examinar cuál religión, en mi opinión personal, se acerca más a la verdad o contiene más verdad en comparación con otras. Y bueno, la pregunta en realidad debe ser así: ¿cuál religión o cuál movimiento religioso o espiritual contribuye de la mejor manera al desarrollo del ser humano, a su evolución? ¿Cuál religión o cuál movimiento religioso contiene la mayor cantidad de los principios, de las técnicas, de los conceptos que realmente ayudan al ser humano a evolucionar y a acercarse a ese estado de la última realidad, a ese estado de la plenitud, a ese estado de autorrealización, de iluminación? ¿Cuáles son los principios fundamentales también que debe contener una religión más adecuada para muchas personas? Creo que los principios fundamentales en este caso son el amor, el perdón, la compasión y la unidad. Entonces, cualquier movimiento religioso que promueve la separación, que promueve que algunos seres humanos son escogidos o superiores, crea esa división, y las divisiones de otro tipo, más bien podemos decir que hace más daño que beneficia a los seres humanos. Idealmente, el enfoque debe ser que tomamos de todas las diferentes religiones o de todos los movimientos religiosos lo mejor que contienen, las mejores técnicas, las mejores prácticas, los mejores conceptos, ideas, y en este caso podemos armar un enfoque holístico, un enfoque íntegro que realmente nos puede ayudar a progresar en el camino espiritual. Y bueno, eso es lo que estoy tratando de hacer, y no solo yo, muchas otras personas también lo han tratado de hacer, integrar todo lo mejor de diferentes corrientes religiosas y de esta manera ayudar a las personas a avanzar en su camino espiritual. Ahora, si yo no tuviera ningún conocimiento de diferentes religiones, si, por ejemplo, recién naciera, ¿cuál de las religiones o movimientos religiosos escogería yo personalmente? Así, sin saber nada de las religiones, o bueno, teniendo una idea de diferentes religiones que existen, una idea más o menos detallada
Entonces, ¿cuál de las religiones yo escogería? En mi opinión, la religión, si es que podemos llamarlo la religión o el movimiento religioso, que más ayuda a las personas a progresar en el camino espiritual es el sufismo. ¿Por qué creo que el sufismo es lo que más ayuda a las personas a progresar en el camino espiritual? Porque el sufismo justamente contiene esos principios. Habla del amor, y no de cualquier amor, sino de un amor apasionado, pero no en el sentido de la pasión, sino un amor fuerte, intenso hacia lo divino. Entonces, tales sufíes como Rumi, Al-Farid y muchos otros han dejado una bella herencia del conocimiento espiritual, y no solo del conocimiento, sino del arte espiritual, de la poesía, de la música, y sus versos, sus escritos están saturados con ese amor hacia lo divino, hacia el gran amado, como los sufis lo llaman, y solo leyendo esas obras uno puede impregnarse con ese gran amor. O sea, a través de esas obras, a través de sus poemas, ellos transmiten ese gran amor hacia ese gran amado o gran amada también. Los sufíes por lo común igual son muy tolerantes, por decirlo así, aunque no me gusta mucho esa palabra. Son muy, o sea, aceptan con mucha facilidad los otros diferentes corrientes religiosos. No se creen los únicos portadores de la verdad, que es propio que es un enfoque sectario, ¿no? O sea, afirmar que mi religión o mi movimiento religioso es el único y verdadero es un enfoque sectario, justamente por lo que he dicho, porque cada movimiento religioso contiene una parte de esa verdad en mayor o menor grado. Y bueno, también en cierto sentido satisface las necesidades de ciertas culturas, de ciertas poblaciones, porque las religiones igual se formaban en diferentes condiciones culturales, en diferentes condiciones políticas, en diferentes condiciones ambientales incluso. Entonces, cada uno de ellos contiene ciertas peculiaridades. El sufismo también tiene métodos para el desarrollo y tiene muchas más cosas hermosas que realmente pueden contribuir al desarrollo del ser humano. Las dos únicas cosas que, en mi opinión, faltan al sufismo, tal vez hay más, pero las dos que se destacan, en mi opinión, son la idea de la reencarnación o la teoría de la reencarnación o el concepto de la reencarnación, y poner más énfasis en la alimentación vegetariana o vegana o alimentación sin matanza, alimentación consciente. En algunos movimientos sufíes, porque el sufismo igual tiene muchas ramas, sí se habla de esto, pero yo siento que no se pone suficiente énfasis. Y en mi opinión es uno de los pilares para el crecimiento espiritual. No es lo único que necesita, pero es una de las cosas muy importantes para progresar meditativamente, prácticamente en el camino espiritual. Y en el sufismo no se pone tanto énfasis en eso como, por ejemplo, en el hinduismo o en el budismo. Entonces esas son dos cosas que, en mi opinión, faltan al sufismo para ser
prácticamente completo para contener todas las cosas necesarias para hacer esa religión o ese movimiento religioso holístico que realmente mueve a las personas hacia lo divino. O sea, lo es, pero completándolo con estas dos cosas sería aún más pleno esa contribución. De ahí también puedo mencionar un movimiento religioso, una religión muy poco conocida, que es Bahá'í. Los Bahá'í igual hablan mucho de la unidad de todas las religiones, tienen métodos adecuados para el desarrollo espiritual, o bueno, no puedo decir adecuados porque no conozco a profundidad sus métodos, pero creería que sí tienen métodos también que ayudan en ese camino, pero lo más importante es que justamente promueven esa unidad de las diferentes religiones, y eso es muy valioso en el mundo actual, tanto ahora como fue valioso anteriormente, porque tenemos mucha separación, muchos conflictos basados o que tienen origen en las diferencias religiosas. Y por lo común esas diferencias son bastante superficiales. Es decir, las personas se pelean por las cosas que realmente no tienen un profundo significado para el desarrollo del ser humano. No sé si conocen esa historia de, por ejemplo, de separación de los viejos creyentes dentro de la ortodoxia rusa, de la Iglesia Ortodoxa rusa. O sea, una de las causas principales de la separación de la Iglesia, bueno, era una reforma, y según esa reforma se cambió cuántos dedos hay que usar para persignarse. Y bueno, había otras cosas, también otras cosas bastante superficiales, en mi opinión, que dividieron a las personas. Y no solo dividieron, se empezó una persecución violenta de los viejos creyentes, o sea, los que no querían aceptar esas reformas. A esas personas les quemaban en las hogueras, les torturaban, les encarcelaban, les cortaban las manos porque se perseguían de una forma antigua. Y realmente para Dios, para esa conciencia universal, ¿les importa cuántos dedos usamos al hacer este gesto? Claro que no. O sea, lo importante es lo que está dentro, lo que está en el corazón. Si tenemos compasión, si practicamos el perdón y las cosas por el estilo, y no con cuántos dedos estamos persignándonos. Entonces, todas esas cosas superficiales, pequeños, como por ejemplo esas ideas que existen igual, esas diferencias que existen entre la Iglesia Ortodoxa rusa y el catolicismo, que empiezan a discutir de quién proviene el Espíritu Santo, si es solo de Dios o es también del Hijo. Y a base de esas cosas tan insignificantes, en mi opinión, repito, las personas se pelean y se crean esa división enorme, y a veces incluso se producen unas guerras violentas, la persecución de herejes, como los llaman, ¿no? Entonces, la idea es unirnos y no desunirnos. Entonces, quisiera explicar esto un poquito, tocar este tema, y les deseo todo lo mejor, un abrazo grande, mucha luz, mucha paz, y nos vemos en los siguientes videos. Amor y paz.